Bueno, importante este 3 de febrero. Ya inicia la campaña electoral per se. Son 3 meses en la cual vamos a escuchar y a escuchar y a escuchar y a escuchar promesas y promesas. Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz con nosotros. Maribel, gracias por acompañarnos nuevamente y buen día. Feliz año. Gracias. Muy buenos días a ti y a todos los televidentes. Yo quiero empezar por algo que nos decía fuera de cámara ahora mismo Maribel. Hartazgo. La gente está harta de esta situación. Sí, yo digo que más que harta, enojo, frustración, porque el estado de bienestar quedó muy atrás de la realidad concreta de nuestras comunidades. Ahí lo estamos viendo, una fila para un cupo, fila en el seguro para cupo. No hay medicamentos, o sea, el tema salud, basura, o sea, y es lo que vamos a ver nuevamente como yo me comprometo a solucionar algo. Parte de las promesas que no se cumplen, por eso es muy importante lo de los votos programáticos. Es decir, si un partido no cumple con lo que promete, debe ser sancionado, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante y eso tiene que ver mucho con la calidad de la representación política. Hay una gran distancia entre las necesidades de la gente y la narrativa de la clase política, totalmente distanciada en el marco de un clima de corrupción e impunidad que lo que lleva precisamente es a ese enojo y a esa frustración. A ver, Maribel, yo estuve este fin de semana en Azuero y me tocó dar cobertura al tema de las 1000 polleras, ¿no? Y ahí veía políticos y uno me decía, estás en mi tierra. O sea, ¿cómo se llega a desconectar una realidad de la que hemos vivido los panameños? Algo como prácticamente mi feudo. Sí, es que realmente para muchos el participar en la vida política es un mecanismo para llegar al poder y de ahí el enriquecimiento injustificado. Y entonces, claro está, el poder, que es un poder que le sirve a un pequeño grupo, entonces eso es lo que realmente está generando. Cuando te hace mi tierra, es mi poder que yo puedo controlar, por lo tanto es mi política y mi política yo la puedo controlar totalmente distante de las necesidades de la ciudadanía. Es decir, la construcción de ciudadanía, que son los deberes y derechos, y el poder emana del pueblo, está totalmente ausente, vacío en la cabeza, en el imaginario de la clase política, y por eso tenemos esta desconfianza de las autoridades locales elegidas, del poder judicial o poder legislativo, y que no decir del poder ejecutivo. A ver, Maribel, esa clase política no entendió el mensaje contundente de los meses de octubre y noviembre con todas las revueltas que pasaron. No solo no lo han entendido, yo creo que han hecho de eso su estatus de sobrevivencia, su estatus de poder. Y no solamente lo de noviembre, de octubre y noviembre, sino de julio del pasado año, que se llegan a unos acuerdos y no se cumplen. Y eso va a pasar si las próximas elecciones, el que gana también tiene muy distante o lejos de su imaginario el tema fundamental, como es la desigualdad, la marginalidad y la exclusión social, que es precisamente la base del clientelismo. A ver, aquí se sentó con nosotros un candidato independiente y nos decía, no, es que Icare, esta fue una batalla. La batalla más fuerte la vamos a librar el 5 de mayo y por eso tenemos que ir a las urnas. ¿Cómo lo ven? Yo no sé yo creo que es importante los procesos de elección, son importantes en una democracia, pero eso no es todo. Es decir, democracia no solamente son elecciones. Democracia es construir las bases para la participación ciudadana. O sea, que voto y me voy. Para que la mayoría tenga las condiciones necesarias para tener una vida decorosa, una vida decente. Pero mientras que nosotros votamos y seguimos con salarios de hambre, mientras nosotros votamos y seguimos haciendo filas para que nos den un cupo en algún hospital o en el seguro o en las escuelas, eso entonces no es la única batalla. Yo creo que hay batallas mucho más importantes, hacer reformas profundas en la Constitución, eso es fundamental. Entonces, eso, además de un pacto de las fuerzas políticas en que nos pongamos de acuerdo los panameños, que esa gran riqueza que tiene Panamá, biológica, socioambiental,
pueda estar al servicio de todos los panameños. A ver, Maribel, viene la contienda y la iglesia apuesta por un voto informado, o sea, conocer de verdad a quién yo estoy endosando esa propuesta, y sobre todo también ya hay plataformas de los grupos o movimientos independientes a conocer al dedillo quiénes son los que están sometiendo, o sea, a consideración. Sí, yo creo que es un ejercicio interesante porque no solamente debemos quedarnos en la crítica, apuntar ¿no? hacia los otros. Yo creo que hay una corresponsabilidad ciudadana. Y me parece muy interesante lo que tú has dicho, como hay muchas organizaciones de sociedad civil que están tratando de hacer un aporte para que tengamos criterios éticos para decidir. Es importante mencionar, por ejemplo, Espacio Cívico. Espacio Cívico, sí. Está haciendo un trabajo muy importante, y la iglesia, como todos los años, fíjate, no solamente en estas elecciones, como todos los años, nosotros también estamos haciendo trabajos que la gente tenga unos criterios. ¿Y cuáles son esos criterios? Compromiso social con su comunidad, compromiso con la casa común, coherencia entre su vida y lo que hace. Solvencia ética, solvencia moral. Ética, también su compromiso comprobado en la comunidad. Entonces son elementos importantes que la gente tiene para decidir mejor, para elegir mejor, porque nosotros tenemos que hacer cambios fundamentales en quienes nos están representando, porque los que han llegado ahí es porque también nosotros los hemos escogido. No, y se han enquistado allí también. Y se han enquistado. ¿Pero por qué se han enquistado? Yo creo que preguntarnos por qué la gente se enquista y por qué el clientelismo y la impunidad está tan metido en la estructura. Está metido precisamente porque los niveles de desigualdad. Panamá es el tercer país de América Latina con la peor desigualdad y el sexto en el mundo. Un país con los niveles de riqueza que nosotros tenemos. Sí. ¿Y en qué se basa ese clientelismo? Precisamente en los grupos marginales, los grupos que no han sido excluidos de las políticas de bienestar social. Y esa es la base del clientelismo. A ver, Maribel, hablamos siempre de pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. O sea, no que voto y me voy y después veo la torta que hice y a por quién voté, sino participar a la democracia. ¿Cómo hacemos para poder acabar con un sistema que se ha desdibujado y que ha colocado casualmente a políticos allí, que han hecho feudos en sus circuitos? Claro, mira, la democracia representativa es importante, ¿no? Pero también yo creo que hay un proceso que se está dando en América Latina, que es la participación ciudadana con mecanismos claros de participación y no politizados. Un elemento, una de las políticas importantes son los procesos de descentralización y los mecanismos de participación ciudadana, porque se ha comprobado que los gobiernos solo no pueden con el tema de la corrupción. Sí, pero ¿cómo hacemos los ciudadanos? Pero ¿qué pasa? Es que ese es un tema integral. Sí, mira la descentralización de los gobiernos, ¿cómo terminó? Terminó con dineros paralelos. Millones paralelos a determinados candidatos. Sí, con manejo político. Discrecional en relación al partido gobernante. Y te cuento que eso no pasa solamente en esta administración. Esto pasa en las administraciones también de otros partidos. Pero nadie queda preso. Nadie queda preso. ¿Pero por qué las instituciones están débiles? Porque se ha permeado de grandes sumas de dinero controlados por élites corruptas. Y eso tenemos que acabarlo. ¿Pero cómo se acaba? Se acaba con formación integral. Nosotros tenemos que pasar de esta educación del siglo pasado en nuestras escuelas con una educación del siglo, no solamente el punto de vista tecnológico, también de conocimientos y también de ética y moral. Tiene que ver con el papel de los medios de comunicación, tiene que ver también con el papel de las iglesias, con todas estas instituciones de socialización que tienen un aspecto importante, la construcción de la cultura ciudadana. A ver, yo voy también a los contrapesos. O sea, el Estado tiene contrapesos. Supuestamente tenemos que tener un contralor a ojo de lupa, supuestamente. El contralor lo nombra la Asamblea. Las instituciones de control lamentablemente están tomadas por los partidos que gobiernan en las distintas administraciones y eso no puede ser, ¿no? Y eso es parte de la debilidad. Nosotros hemos tenido, decía creo que una persona, una descapitalización de la institucionalidad, de las instituciones nuestras, llámese Contraloría, llámese Defensoría del Pueblo,
Procuraduría, es decir, hay una serie de instituciones que fueron cooptadas por los partidos. ¿Y quiénes cooptan a los partidos? Las élites económicas corruptas. Y otra cosa, que es triste decirlo, nosotros estamos penetrados por el crimen organizado. Sí, estamos viendo Ecuador. Vamos por el mismo caminito. Veámonos en ese espejo. Si los ciudadanos no nos ponemos de acuerdo que es posible un Panamá más justo, más equitativo y más sostenible. Y eso pasa por la participación y una mejor calidad de vida a más de 1 millón de panameños en niveles de pobreza. Sí, me acabo de acordar cuando hablabas del tema de la justicia. Nos vamos a ir con un procurador interino todavía. O sea, eso te refleja la debilidad no hay compromiso de las instituciones. Con eso. Yo creo que más que compromiso hay cierto grado de hubo un grado de incapacidad por las administraciones que hemos tenido para poder hacer las cosas como se tienen. Realmente estos 5 años han sido muy, muy complejos. Una guerras en el mundo, cambio climático, COVID. No ha sido fácil. No ha sido fácil y eso realmente desnudó una realidad social que vive en nuestros países. Ahora, no ha sido fácil, pero tampoco es excusa para poder tirar mano a los dineros del Estado, como se ha denunciado todo el tiempo. No es excusa para que Panamá tenga los niveles de pobreza en distintas administraciones que han tenido. Un país con crecimiento alto y altos niveles de desigualdad. No podemos seguir así. Bueno, siempre se ha dicho que el crecimiento económico no es igual que desarrollo humano. Son dos cosas distintas. Se requiere desarrollo humano integral y sostenible, porque no podemos hablar de desarrollo si no cuidamos la casa común. Eso es verdad. Eso es verdad. Quiero recapitular el tema, el voto informado. La iglesia está apostando mucho al voto informado. Sí, nosotros estamos haciendo una campaña donde hablamos, tú decides y la decisión. Para que haya decisión tiene que haber información, ¿no? ¿Y quiénes ofrecen esa información? El organismo electoral, deben ser los mismos partidos, pero también la sociedad civil organizada puede buscarla y puede apoyar y caminar juntos para buscar cuáles son las cosas que nosotros queremos y cuál es el perfil del líder que nosotros necesitamos. Pero se puede con un aparato en sí que ya está montado por parte, un ejemplo, de diputados, en donde el tema del populismo, el clientelismo y te regalo con plata ajena para que tú votes por mí. Ahora hay una presión. Yo estaba hablando con gente en el interior y me están diciendo, cuida tu trabajo y busca a alguien que vote por mí más tú. Sí, hay coacción. Hay coacción, pero la gente no se atreve a denunciarlo. Y el que lo denuncia, lo votan con la coacción. Y si lo denuncia, también lo votan. Entonces, yo podría decirte, mira, que hay esperanza. Porque el mundo ha tenido situaciones como la esclavitud y la sacamos, salió. Los temas de las luchas, aquí tenemos parte de nuestra campaña que estamos haciendo de que hay que votar en libertad. Entonces yo creo, fíjate, plantear que no hay salida para romper la estructura clientelar de impunidad que hay en este momento es falso. Hay salidas, mejorando la calidad de la representación política, estableciendo una agenda de Estado en clave de derechos humanos, en clave de transparencia y sostenibilidad, con la construcción colectiva. Ese es el camino correcto. La juventud, el voto joven va a ser decisivo, Maribel. ¿Cómo calar en ese segmento de la población? Porque muchos dicen, bueno, la generación de cristal, bueno, ellos andan en su mundo. Pero vimos los movimientos de octubre y noviembre. Vimos un movimiento que estaba protegiendo sobre todo y fue un movimiento importante que se dio. Y mira, fíjate, lo que pasa con los jóvenes los muchachos crecieron en un país donde no conocieron la democracia, porque lo que nosotros hemos vivido en los últimos años no es democracia, es democracia electorera formal, pero no es los desafíos del poder del ciudadano. Los ciudadanos no quieren estar en los niveles de informalidad en que se encuentra el 47% de la población económicamente activa, joven, está en la informalidad. Pero vuelvo al tema, yo he hablado con jóvenes y yo le pregunto del tema político, me dicen, yo no quiero hablar de política, yo estoy viendo cómo consigo trabajo. Pero si casualmente por el voto político es que tú estás buscando trabajo. Claro. ¿No hay políticas públicas de esa función o ese funcionario o ese Es que el concepto de político fue secuestrado
ese concepto de político ha sido asociado con la corrupción, la mentira y el robo. Entonces eso, por supuestamente, ha llevado al desánimo, al enojo de los chicos. Y los chicos te están planteando otra forma de ejercer el poder. Hay en estos momentos, bueno, las redes sociales juegan su papel, Maribel. Claro. Dando a conocer acciones que llevan a cabo los políticos. Yo le digo los políticos rancios ya, porque son políticos que obviamente se saben el sistema, manejan el sistema y saben perfectamente los pros y los contras o el ABC del sistema. Y en estos momentos diputados entregando de todo, regalan de todo. Históricamente han entregado de todo. Antes entregaban cerveza, hoy entregan, por ejemplo, zinc, cemento, empleo a los pobres. Pero también hay un político que está haciendo negocios antes de llegar al poder. Mire, voy a ponerle un video que subió un candidato, o sea, uno que ya está en un cargo pero quiere reelegirse. Él mismo lo posteó en sus redes. Ahí está, miren. Esto es la entrega de una serie de... Esto es bicicletas. ¿De dónde sale esa plata para entregar bicicletas? Bueno, yo creo que la fuente debe decirle a las autoridades, y hay una gran realidad en América Latina y Panamá. Uno de los grandes desafíos es la gran cantidad de dinero que hay, que es casi imposible poder saber sus fuentes y sus usos. Pero si yo quiero aspirar, yo no puedo enfrentarme a eso, Maribel. No. Mire, una de las grandes... mira, el proceso electoral es desigual. Porque los candidatos a libre postulación tienen que enfrentarse a estructuras con mucho dinero en efectivo y efectivo, obvio, ¿no? Legítimo e ilegítimo, pero además con estructuras en las distintas juntas comunales muy fuertes, con operarios políticos que trabajan las 24 horas del día y han trabajado del día cero. Entonces, esa es una realidad. Yo quisiera no quiero llegar a la conclusión de decirte que todo está perdido. La ciudadanía tiene un gran poder este 5 de mayo de poder ejercer su voto con libertad e informado. Pero hay un hartazgo. Y ese hartazgo, un ejemplo, Icar Reyes tiene solvencia moral y ética, pero no tengo los recursos. Yo no pago también activistas en mis circuitos, activistas le dicen deportivos y culturales. Y usted sabe que al final son máquinas de buscar votos, Maribel, también. Icar, el discurso de pobreza ha estado desde 1904 cuando se hicieron las primeras elecciones. Y te vuelvo a decir, la base del clientelismo es la desigualdad. Hay clientelismo a los niveles que nosotros tenemos porque hay un grupo de gente desigual que lo ha marginado el sistema, que lo ha sacado del sistema y necesita precisamente de estas cosas para poder sobrevivir. Pero es un la ciclo sobrevivencia. Vicioso. Hay que romperlo y se ha roto. Hay que romperlo. ¿Y cómo se va a romper ese ciclo? Formando a la gente en las escuelas, con la educación no formal y con la organización desde las comunidades. Y se demostró, no fue posible derrumbar un contrato con las condiciones que se estaban haciendo, con los signos del poder. Entonces, claro, entonces yo no quiero llegar a la conclusión de que todo está igual y nada va a cambiar. Es posible si la ciudadanía organizada y formada tienen la decisión de transformar este país, junto con las fuerzas económicas conscientes y patrióticas que pueden haber en el país. Maribel, no quiero terminar esta entrevista sin conocer de parte de ustedes, de la Comisión de Justicia y Paz, el tema de las firmas de pacto y pacto ético y compromiso. Al final, ¿quedan en letra muerta? Pregunto, ¿se respeta? Hay un pacto ético, ¿verdad? Sí, creo que se va a firmar hoy. Sí. Y siempre, realmente el pacto ético inició con la Comisión de Justicia y Paz en 1993 y era un pacto entre los partidos que fue respetado en ese momento por los partidos políticos. Recordemos que antes del 68, cuando habían elecciones, terminaban los procesos electorales con denuncia de fraude. Luego de que se da la intervención de Estados Unidos a Panamá, se crean pactos, se hacen diálogos, pero lamentablemente los diálogos, no hay voluntad política de las autoridades para su cumplimiento, porque si eso hubiera sido así,
los diálogos de Bambito, de Contadora, todo eso, la concertación nacional que tenía como objetivo la erradicación de la pobreza, no estuviéramos en las condiciones. Eso forma parte de toda la cultura política clientelar que ha dirigido el país. O sea, mesas para marearnos. Para marearnos. Pero te cuento, y siempre lo digo, que para la Iglesia Católica siempre el diálogo es un puente para resolver problemas. Y es posible transformar este país. Este país tiene suficiente riqueza para que sea distribuida de manera equitativa, para que todos los panameños y panameñas vivamos en situaciones decentes. Y creo que es una gran oportunidad, un paso, las elecciones, pero no es suficiente. Hay que seguir haciendo veeduría, hay que seguir organizándonos, hay que seguir demandando una agenda más humana, una agenda que ponga a la persona y no al dinero en el centro de nuestras políticas públicas. Bueno, me quedo con esta parte positiva, Maribel. Gracias, Maribel. Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz. Gracias, como siempre, en la mañana, ayudarnos siempre a dictar docencia. Y la Iglesia Católica es un factor importante, es un ente determinante que llama siempre y que todavía goza de mucha credibilidad cuando hay situaciones que ya lo hemos vivido en 2 años seguidos, el año antepasado y el año pasado con estas explosiones sociales que se han dado, Maribel. Y seguiremos caminando en medio de la gente que camina, luchando por mejores días para este país. Gracias por acompañarnos, buen día. Gracias a ti, hermano. A esta hora hay más que contar, noticias AM.